Hola a todos, soy Óscar Casas y os voy a contar un poquito de qué tenemos que tener en cuenta a la hora de dimensionar una solución de Nutanix, ¿vale? Voy a orientar el webinar de hoy, no a enseñaros la herramienta de sizing, que también lo haré al final del webinar, pero sobre todo a que entendáis pues, qué es lo importante, cómo es la arquitectura de Nutanix, qué tenemos que tener en cuenta y, bueno, en qué cosas debemos fijarnos en los entornos de los clientes para hacer un buen trabajo, ¿no? Y luego poder defender nuestra solución y que el cliente entienda los beneficios del tipo de solución que está comprando. Entiendo que se me escucha bien, ¿vale? Si alguno me pone por chat, me confirma que se oye bien, pues empezamos. Empiezo con la charla. Vale, pues, bueno, os cuento. Primero voy a empezar contando un poco nociones de arquitectura, ¿vale? Importantes para que entendáis, bueno, pues cómo funciona la solución, qué beneficios trae y qué tenemos que tener en cuenta. Después hablaremos de las controladoras de Nutanix un poquito, porque es importante y tendremos que utilizar la herramienta de sizing del fabricante, ya que tendrá en cuenta cuánta carga o cuántos recursos necesita esta herramienta, ¿vale? Esta máquina controladora. Por otro lado, veremos cómo sacamos reportes de un cliente, cómo los estudiamos, qué tenemos que fijarnos, qué es más importante que no. Esto en realidad, aunque lo estoy haciendo orientado a Nutanix, es información que os va a valer para todo, ¿vale? O sea, es información muy interesante de cómo analizar las necesidades de un cliente en base a los datos que nos puede dar. Y por otro lado, ya al final abriré el Sizer de Nutanix para los que ya los conozcáis. Pues bueno, pues para que lo veáis un poco lo que os he contado puesto en práctica y haremos algún ejemplillo. No quiero ser exhaustivo, no quiero tardar más de 40 minutos porque, bueno, tengo planeado hacer en exclusive un workshop presencial con ejemplos, con práctica de sizing más avanzado. ¿Vale? Así que, bueno, pues para no hacerlo todo hoy, pues os soy rápido, os dejo que disfrutéis del viernes y empezamos ya. Bueno, como ya muchos conocéis, la arquitectura de Nutanix se basa en pasar de lo que teníamos antes, ¿no? Que son cabinas de almacenamiento, doble controladora, switches, capacidad de cómputo, todo independizado, gestión independizada, ¿vale? Y lo pasamos a una serie de bloques, una serie de nodos, ¿vale? Que van a funcionar como sistemas completos, como data center completos, ¿vale? Es decir, vamos a tener red virtual, seguridad, virtualización, cómputo, todos los recursos dentro de un solo sistema hardware, ¿vale? Además, todo gestionado por una granja, digamos, de controladoras virtuales que se llaman CVMs, ¿vale? La Controller Virtual Machine. Esta granja de CVMs lo que va a crear es un sistema operativo a nivel de data center que va a controlar todo, ¿vale? Va a controlar las máquinas, va a controlar el storage, va a controlar las redes, basado en cualquier hipervisor, hay libertad de hipervisor, ¿vale? Aunque Nutanix pone sin coste alguno a disposición de cualquiera, pues un hipervisor que tiene pues, todas las funcionalidades que necesita una compañía, ¿no? Alta disponibilidad, switch distribuido, reubicación automática de máquinas, todo esto sin coste adicional. Por encima de esto, pues ese panel de control nos va a permitir añadir más funcionalidades que se licencian por separado de Nutanix, ¿vale? Que bueno, pues ya os he ido contando en estos webinars anteriormente, y vamos a tener esa experiencia como de nube pública, ¿no? Donde la infraestructura, todo lo que yo tenga que hacer en la infraestructura lo voy a hacer con operaciones de un solo clic. Vale. Para que os hagáis una idea, haciendo un poquito más detalle de nodos, ¿vale? Pues tenemos lo que es el hardware del servidor, hipervisor, máquinas virtuales, esto sería una aproximación legacy, es decir, lo que puede tener ahora un cliente que no tiene hiperconvergencia, ¿vale? Pues básicamente es sustituir la cabina por meter
discos, estado sólido, rotacionales, NVMe, en función de cada una de las configuraciones, ¿vale? Y además con una capacidad inteligente de hacer un buen uso de eso. Por encima vamos a tener una controladora encima de cada hipervisor, ¿vale? De cada uno de los nodos. Y esta controladora es la que forma, esta granja de CVMs es la que forma el clúster de AOS, el clúster de Acrópolis. ¿Vale? Por debajo, la capa de almacenamiento, digamos, es lo que se llama el Distributed Storage Fabric, ¿vale? Es decir, es un almacenamiento virtual controlado como un proceso más de los que controla la CVM. Lo que vamos a tener es la capacidad de mezclar nodos, mantendremos los datos de las máquinas virtuales localmente, ¿vale? Para evitar que haya que hacer lecturas a través de la red, recibiendo la latencia de los recursos de red, ¿no? de los componentes de networking, de los drivers del HBA o de la tarjeta de red, de pasar por un switch, de cualquier cosa, ¿no? Evitamos congestión, etcétera. Con esto es tan sencillo ampliar el clúster como instalar una CVM más en otro nodo. ¿Vale? Hay algunas limitaciones en cuanto a hardware que veremos al final de esta charla, pero bueno, que veáis que la arquitectura es muy sencilla. Al final, tú pones una CVM en un sitio y eso es un nodo más de mi clúster de Nutanix, ¿vale? Importante, pues la velocidad del estado sólido, que es donde se hacen las operaciones de la CVM y donde se hacen las escrituras y donde se hacen las lecturas con auto-tiering, es decir, los datos más accedidos van a estar siempre en estado sólido. De hecho, hoy os voy a enseñar algunas claves para dimensionar correctamente el estado sólido para que tengamos la impresión de que toda nuestra carga de trabajo está funcionando en estado sólido y además con data locality. Es decir, sin tocar la red y sin que esto penalice. Entonces, bueno, veremos que esa es la manera de sacarle más partido a nuestro clúster de Nutanix. No sé si conocéis la Biblia de Nutanix, la famosa Nutanix Bible. Para el que no la conozca, pues es tan sencillo como poner Nutanix Bible en Google y tenéis ahí lectura para la mesilla de noche para unos días, ¿vale? Os va a contar todas las ideas de diseño que llevan a Nutanix a poner en marcha el producto como tal y como es hoy, ¿vale? De cómo fue hace mucho tiempo. Recordad que hace más de 5 años que Nutanix tiene producto viable para hiperconvergencia. El mensaje de Nutanix de hoy ya no es hiperconvergencia, pero yo quiero que lo entendáis porque al final aquí en España la mayoría de las ventas que hacemos es con el mensaje de la hiperconvergencia, ¿no? Los clientes todavía se la están empezando a creer y es pronto para avasallarles con mensajes de multicloud, ¿vale? Está claro que hay clientes que sí que están preparados, pero hay otros que la hiperconvergencia todavía les viene grande. Entonces, es importante reforzar este mensaje, al menos en el estado que tenemos de madurez de mercado en España. Vale, aquí tenéis bueno, para que veáis un poco referencias sobre latencia, ¿vale? Sabéis que cada vez que haces un acceso a disco, pues cómo de rápido es ese acceso, ¿vale? A depender de la latencia de todos los componentes involucrados, del sistema operativo que se queda en espera, de todo lo que está esperando para que esa operación se complete, ¿vale? Hay entornos donde se hacen muchas operaciones y al final, pues ya sabéis, ¿no? La CPU va a una velocidad, pero los recursos de entrada-salida van muchísimo más lento. Y la CPU, entre comillas, se para esperando a esa respuesta de entrada-salida. No se para porque al final pues, se pone a ejecutar otros procesos, ¿vale? Pero es posible que pues, esté mucho tiempo preguntando y esperando por una operación para que una de las máquinas que estás ejecutando o una máquina que sea más crítica, pues dé una respuesta. Yo os diría que el 99% de los problemas que experimentan los usuarios de esto va mal es el almacenamiento, ¿vale? Es el acceso a disco, los dispositivos de entrada-salida. Y esto, pues es importante que entendáis en qué medidas estamos hablando, ¿vale? Estamos hablando que siempre que podemos acceder a la caché del procesador, pues eso vuela, ¿vale? Siempre que podemos acceder a la RAM, ¿vale? Pues también vuela, todos los datos que ya estén cargados en RAM, ¿vale? A esto decir que las CVMs de Nutanix, ¿vale? No os he metido aquí el enlace, pero dentro de la documentación de Nutanix están las best practices de dimensionamiento de la CVM, ¿vale? Básicamente, si activas más funcionalidades, tipo de duplicación, compresión, se recomienda que subas la memoria, ¿vale? Pero bueno, yo creo que
que más de 32 gigas de RAM para una CVM no te van a pedir nunca, ¿vale? Otra cosa es que tú puedes ponerle más, es configurable. Y mientras más le pongas, más va a cachear en RAM para el almacenamiento. Es decir, va a utilizar el extra para procesos internos y para caché de almacenamiento. Es decir, es interesante plantearlo a veces, ¿vale? Bueno, seguimos viendo hasta que llegamos, bueno, a la parte de NVMe, SSD, etcétera, ¿no? Estáis viendo que estamos en microsegundos. Hablando de microsegundos, lo que tardamos en hacer ese acceso, esa lectura, una lectura aleatoria de 4K, 150 microsegundos, ¿vale? Pero ahora nos vamos a la parte de la derecha, que es cuánto tarda en viajar un paquete por la red. En redes físicas, es decir, máquina física a máquina física, estamos hablando de 150 microsegundos. Es decir, que si yo tengo que hacer una lectura y tengo que pasar por la red, voy a tardar el doble, ¿vale? Pero es que si es de máquina virtual a máquina virtual, voy a tardar todavía mucho más. ¿A dónde quiero ir con esto? Pues a que veáis la importancia del data locality, ¿vale? Que cuando el cliente os presente su caso, ¿no? Su problema, ¿no? Diga, pues bueno, yo quiero mejorar mi infraestructura por esto. Rápidamente le podéis decir, bueno, pues te voy a hacer un dimensionamiento con Nutanix porque probablemente tengas algún tema de latencia que te pueda solucionar simplemente por arquitectura, antes de abrir el sizer, ¿vale? También, esto también es importante, también de la Nutanix Bible, quiero que veáis, porque este dato yo creo que no es, la gente no se lo plantea mucho, pero bueno, sabéis que los discos de estado sólido pues dan un rendimiento 30 veces superior a los discos rotacionales, son capaces de bueno, pues de enviar datos, dado que los tiempos de búsqueda son mucho más pequeños y enviar datos son muchísimo más rápido. ¿Esto qué significa? Pues que nuestras redes tradicionales pueden llegar a saturarse, ¿vale? Ya, o sea, las redes, en caso de cabinas de almacenamiento, la propia controladora de la cabina puede llegar a saturarse solamente porque haya discos dando mucho throughput, ¿vale? O una cantidad de operaciones por segundo muy alta. Entonces, para que os hagáis una idea, nos vamos a pues una tarjeta dual de 16 gigas, ¿vale? 16 gigas por 2, 32 gigabits, que serían 4 gigabytes pasado a bytes, ¿vale? Pues con 8 discos, leyendo a la vez de 8 discos flash, ¿vale? Podemos llegar a saturar ese canal, se satura. O sea, si tenemos 8 discos flash realmente trabajando a 100% de carga o a 90% de carga, ya no da más ese canal, ¿vale? Ese canal de 16 gigas dual, ¿vale? Es decir, en activo dando esos 32 gigas en agregado, no va a dar más. Es decir, podemos poner todos los discos que queramos de estado sólido, pero no vamos a aumentar esa capacidad. Si nos vamos a Ethernet, bueno, veis que no están tan mal los Ethernet, ¿vale? Teniendo en cuenta, bueno, lo mismo, ¿no? Dos canales de 10, pues leyendo en lectura, más de 5 discos de estado sólido, si realmente se utilizan al 100%, no se van a aprovechar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que todo el mundo lo está haciendo mal o todo el mundo está, entre comillas, engañando? No, porque al final tener todo en estado sólido o tener más estado sólido lo que te va a hacer es mantener una latencia homogénea, ¿vale? Sin embargo, sí que es verdad que realmente no estamos teniendo mucho más backend que lo que somos capaces de procesar en frontend. ¿Por qué traigo esto aquí? Pues para reforzar otra vez el mensaje del data locality, ¿vale? Con el data locality se pierden estas restricciones, ¿vale? Toda la capacidad que tenga tu máquina virtual de recibir datos, ¿vale? De cómputo para procesar esos datos va a ser la capacidad que tenga de leer esos datos del disco de estado sólido local. Así que es importante dar este dato también. Como sabéis, Nutanix basa su acceso al almacenamiento a través de una controladora, ¿vale? De una máquina virtual que reside en los nodos, ¿vale? Y que además, bueno, controla todo el sistema, no solamente hace la parte de almacenamiento, controla todo el sistema de Nutanix, pero ejecuta bajo un hipervisor que ya hay instalado en ese nodo.
Nutanix eligió utilizar esta controladora y hacerlo en la parte de espacio de usuario, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, aquí veis la diferencia entre tenerlo en kernel y tenerlo en espacio de usuario, ¿vale? Al final el kernel es un área protegida del sistema, donde hay que, para llegar ahí hay que hacer una llamada a sistema, ¿vale? Con una interrupción. La interrupción requiere menos CPU, es decir, al final, si no estás basado en interrupciones, pues tu proceso tiene que estar preguntando, ¿vale? Por esos datos. Sin embargo, si tú utilizas interrupciones, pues la CPU descansa. ¿Qué pasa? Pues que la CPU es una llamada, o sea, la interrupción es una llamada al sistema. La llamada al sistema es costosa, ¿vale? Hay que hacer un cambio de contexto, hay que cambiar datos de sitio, ¿vale? Hay que manejar esa interrupción. Mientras que si tú estás preguntando, estás gastando CPU, pero luego no es costoso, ¿vale? Porque Nutanix lo que hace es cargar esos drivers en el espacio de usuario. Los drivers de acceso directo al almacenamiento, ese bypass del kernel, se hace directamente desde la CVM. Es decir, si os fijáis, lo que ha hecho Nutanix es volver a primar la latencia sobre todo en el diseño, ¿vale? Y luego, bueno, pues dimensionando bien estas CVMs, el coste de CPU no es significativo. Por último, y ya nos metemos un poquito en harina de sizing, ¿vale? Pero esto sería la pinta que tendría. Máquina controladora, acceso directo al almacenamiento, hipervisor por debajo, usuarios y el hardware, ¿vale? Entonces, al final, nuestro clúster de Nutanix es un clúster de CVMs. Eso es lo importante. Extiende el sistema operativo entre todos los nodos, el sistema Acrópolis, ¿vale? Esto incluye el sistema de almacenamiento, pero también toda la gestión tipo cloud que da Nutanix. Es decir, las CVMs no son una array virtual, ¿vale? Sino un sistema de control que llega hasta hacer operaciones de un clic de actualización de firmware de nodos, de añadir servicios dentro del clúster, pues como puede ser el de files o el de volumes, todo directamente con un interfaz que ya lo habréis visto muchas veces, que es muy amigable, muy gráfico, con acceso tipo autoservicio, etcétera, ¿no? La impresión de consumir infraestructura. Y por último, bueno, pues Prism, que es el interfaz gráfico, es el que nos va a dar todo ese tipo de operaciones en un solo clic, ¿vale? Y una gestión tipo cloud. Vale. Hasta aquí entiendo que no hay dudas o que si las hay me las preguntaréis al final o me las haréis en privado. Pero bueno, vamos a ir viendo pistas y cosas que tenemos que ver a la hora de hacer un sizing de Nutanix. Para empezar, tenemos que ver de dónde venimos y a dónde vamos, ¿vale? Podemos ir de máquina física a máquinas virtuales, en cuyo caso pues hay que hacer, ver qué recursos están gastando, intentar hacer una conversión de estas máquinas de física virtual. Y por otro lado, pues podemos tener información de diagnósticos de los propios hipervisores de los clientes, ¿vale? Aquí tenéis cómo podemos hacer estos análisis, ¿vale? Con los RV Tools, con las herramientas de reporte básicas o propias, sí, de estos análisis, ¿no? De estos diagnósticos. Nos van a dar, pues bueno, tenéis abajo una foto de un RV Tools, pues el total provisionado, el total utilizado, la RAM, etcétera, ¿no? Todo esto es información que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? ¿Qué no debemos hacer? No debemos coger esta información, hacer sumatorio de todo y cargarlo así sin mirar. Hay que entender lo que se está haciendo, ¿vale? Si queremos tener éxito a la hora de hacer un sizing y hacer un sizing, hacer una solución, que luego el cliente realmente esté contento y entienda que ha tomado la mejor decisión, pues tenemos que hacerlo bien, ¿vale? Hay datos importantes como dimensionar bien el networking, dimensionar bien la parte de RAM, dimensionar bien el SSD, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que entender bien qué es lo que tenemos entre manos. ¿Qué podemos hacer aparte de esto? Hay otras herramientas más avanzadas, ¿vale? Al final RV Tools lo que hace es una foto en un momento en el tiempo de cómo está en ese momento el clúster, ¿vale? Pero nos da una idea del uso, ¿vale? Podemos utilizar herramientas como LiveOptics, que aunque está asociado a Dell,
pero bueno, pues cualquiera se puede registrar y puede hacer análisis, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Te cambio mis datos por tu servicio. Si el cliente tiene una cabina y tiene herramientas de la cabina que le puede dar, por ejemplo, cuál es el working set, que sería el cuánto ocupan los bloques más utilizados o utilizados diariamente, o pues cualquier sistema que tenga el cliente de análisis de lo que ocurre en su entorno. Si utilizamos este tipo de herramientas, en lugar de poner, bueno, pues de tener una foto de lo que tenemos aprovisionado, vamos a tener una foto de lo que se usa realmente, ¿vale? Gigahercios, que es mucho más específico que ponernos a hacer un ratio de conversión de CPU virtual a core físico, ¿no? Pues normalmente haremos ese cálculo porque la gente no suele tener este tipo de herramientas o suele ser un poco reticente en estas primeras ofertas o primeras propuestas ponerse a dar muchos datos o hacer un trabajo, quieren que trabajes tú y no ellos, ¿no? Pero es importante saber que si mientras mejor sea este trabajo, mejor va a ser la propuesta. ¿Vale? Cuando utilizamos este tipo de herramientas es posible que incluso nos digan el working set. El working set es lo más importante a la hora de dimensionar Nutanix, o de lo más importante, porque sabremos exactamente una idea de cuánto tiene que ser el disco de estado sólido que tenemos que poner en la solución para que el cliente tenga una impresión de trabajar en All Flash. ¿Vale? Sabéis que todas las escrituras se van a hacer en estado sólido y las lecturas se pueden hacer en estado sólido se harán en estado sólido si son datos que están en el tier de estado sólido. Este tier es dinámico, ¿vale? Y está poblado por lo más utilizado, los bloques más utilizados, y pensad que la potencia del data locality unido a atacar directamente a estado sólido es lo que da esa sensación de mayor rendimiento de los clústeres de Nutanix. ¿Qué es lo peor que podemos hacer con Nutanix? Dimensionar mal el estado sólido. Bueno, y la de duplicación también. Pero dimensionar mal el estado sólido puede causar que el cliente no perciba la mejora que tiene pasar a este tipo de arquitectura. ¿Vale? Una arquitectura web scale, a una arquitectura con data locality, pues el cliente puede no percibirla porque a lo mejor está haciendo muchos accesos a disco rotacional. ¿Vale? Nutanix realmente no tiene necesidad de hacer un dimensionamiento all flash, a menos que realmente el working set sea tan grande que no merezca la pena meter disco rotacional. Pero normalmente el working set, si no nos lo dan, ¿vale? La regla que vamos a poner es la que os pongo aquí abajo. Calcular, mirar la diferencia de cada full backup del cliente, de cada mes, es decir, cuántos datos crece cada mes. ¿Vale? Aquí os he puesto un ejemplo de un mes, pero si nos ponemos si tenemos información de más meses para hacer un poco la media, estaría mejor, ¿vale? Y escoger la diferencia entre el full backup de un mes al del mes siguiente y multiplicar por 3. Eso va a ser el working set. Eso va a ser normalmente, suponiendo un 70-30, 70% lecturas, 30 escrituras, va a ser lo que el cliente realmente sean los bloques que mueve diariamente, ¿vale? Y lo que necesitamos que esté la mayor cantidad posible de esos bloques en estado sólido. Teniendo en cuenta esta cuenta, pues sabremos cuánto tendremos que poner en la cajita del sizer de estado sólido. Pues lo rellenamos con esa cuenta. Si tenemos pues una herramienta del array que me dice que mi working set es 1 tera, pues mejor todavía. ¿Vale? Así no tengo que hacer matemáticas. Mi working set es lo que me diga la cabina, que es la que sabe, la que está manejando esos datos, ¿vale? Si no, pues esta es la regla que deberíamos aplicar siempre. Después, una vez tenemos un poco estas cuentas y tenemos el RV Tools delante, vamos a suponer que no hemos tenido la suerte de tener un Live Optics o bueno, ese análisis de bloques que hacen algunas cabinas. No hemos tenido tanta suerte. Tenemos el RV Tools. Pues entonces necesitamos un poco comentar ese RV Tools con el cliente. ¿Vale? Es decir, tenemos que saber qué es más crítico. ¿Vale? Porque si hay cosas muy, muy, muy críticas, a lo mejor no podemos aplicar la sobresuscripción de VCPU a Core que vamos a aplicar de normal, ¿vale? Para máquinas menos importantes. Tenemos que detectar cuáles son las super máquinas
las máquinas que por alguna razón, que probablemente en ese momento desconozcamos, pero han sido dimensionadas de una manera específica, porque tienen a lo mejor una aplicación específica que consume muchos recursos, por criticidad, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues siempre que veamos más de 8 CPUs o, no sé, 64 de RAM, 32 de RAM, algo gordo en máquinas, esa máquina igual deberíamos ponerla aparte y tratarla después, ¿vale? No hacer una, pues 4-1 para todo, suma la memoria y tira para adelante, no. Miremos, detectemos las máquinas complicadas, ¿vale? Y preguntemos al cliente por la importancia de estas máquinas. Las máquinas apagadas, por ejemplo, no las vamos a tener en cuenta a la hora de hacer un sizing, porque vamos a suponer que son máquinas viejas, máquinas que no se utilizan, máquinas que son copias de otras, o incluso pueden que sean templates no convertidas en templates. ¿Vale? Es importante que son templates o son máquinas, aquí ponemos cualificar con el cliente. ¿Esta máquina qué es? Ah, no, la tengo que borrar, pues la borro. Ah, no, pues esa la tengo porque le saco clones o la tengo por lo que sea. Pues si la tienes, si la vas a guardar y si va a estar siempre apagada, contémplala como un template. Es decir, el almacenamiento que tenga provisionada esa máquina lo añades al sizing, pero no la memoria ni la CPU, ¿vale? Entornos de escritorio virtual. Bueno, pues aquí hay un capítulo de escritorio virtual. Así que directamente, como esto funciona de otra manera, vamos a tratarlo a ser posible aparte, incluso cuando vayan a convivir en el mismo clúster. Hacéis por un lado la workload de máquina virtual, de servidor en general, y por otro lado añadiremos esa carga de trabajo de escritorio virtual, ¿vale? Luego lo vemos en el sizer. Y luego, bueno, pues hay casos de comunicaciones avanzadas o clústeres de aplicación específicos que van a utilizar todos los Nutanix, por ejemplo, de así Splunk. Cuando hacemos este tipo de cosas, lo mejor es ir a las guías específicas de este tipo de soluciones, ¿vale? Que proporcionan tanto los fabricantes de estas soluciones como Nutanix. Arquitecturas de referencia y guías específicas de diseño, ¿vale? No tratemos estos clústeres tan particulares como servidor en general. Entonces, si tenemos esto más o menos claro, todo lo que no está aquí va a ser servidor general, que vamos a aplicar las siguientes reglas. La tasa de conversión de CPU virtual a core físico la vamos a hacer en 4:1, ¿vale? Si podemos, porque tenemos la posibilidad de dimensionar en gigahercios, va a ser todavía mejor, ¿vale? Porque estos gigahercios sí que van a tener en cuenta no solo cores, sino, pues, va a ser más fiable por si el cliente está utilizando, por ejemplo, procesadores de hace 3 generaciones. Claro, no van a funcionar igual esos procesadores que tiene antes con lo que va a tener ahora. Entonces, dimensionar en gigahercios nos puede ayudar. Nos puede ayudar a hacer una oferta más competitiva. Pero bueno, ya sabéis, para poder usar gigahercios, lo suyo es que pues, le paséis al cliente un live optics durante una semanita, ¿vale? Y así sepamos dónde están los picos de gigahercios para trabajar sobre ello. La memoria simplemente es sumar la memoria de todas las máquinas encendidas. No vamos a tener en cuenta templates, no vamos a tener en cuenta máquinas que no están en ejecución, ¿vale? De forma habitual y no vamos a hacer sobresuscripción de memoria, ¿vale? Porque eso, pues, no es muy seguro. No sabemos si el cliente en algún momento pues, no querrá levantar una máquina virtual y no podrá. O tendrá una contingencia con un nodo caído y su carga pueda ser afectada. No vamos a hacer sobresuscripción de memoria. Sobre el disco, aquí hay una discusión importante, ¿vale? Porque hay gente que hace thin provisioning, hay gente que no hace thin provisioning y Nutanix, como sabéis, va a hacer thin provisioning en su storage fabric. Hay gente que aprovisiona mucho, hay gente que aprovisiona poco. La regla es sumar la capacidad aprovisionada, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a contar con que el administrador que aprovisiona esa máquina lo hace por una razón, ¿vale? Entonces, si yo aprovisiono 1 tera en una máquina virtual, un poco monstruosa, y resulta que estoy ocupando 100 gigas, pues claro, tú dirás, joder, es que si le pongo un poco menos y aprieto aquí, pero si vais a hacer eso es importante que habléis con ese administrador y preguntarle por qué aprovisiona 1 tera.
Porque a lo mejor dice, no, es que esa máquina ahora mismo está en pruebas, pero cuando se ponga en producción va a recibir un montón de datos y los va a guardar en su disco local para análisis y va a llegar a no sé cuánto. Y por eso le puse 1 tera. Entonces, no intentemos hacer ese trabajo porque al final yo creo que primero el cliente va a ver que nos interesamos bastante por hacer un trabajo bueno con los datos que nos ha dado. ¿Vale? Y segundo, pues para no cometer errores. Si al final tú aprietas ahí, te pasas con 2 o 3 máquinas, te sale un sistema corto, también cuentas con que vas a duplicar más de lo que luego duplicas y no sale bien las sumas, pues lo que tienes es un problema con un cliente, ¿vale? Por haber intentado apretar aquí. La parte de estado sólido, lo que hemos visto antes, calculemos ese working set. Si no tenemos herramientas buenas para calcularlo, hagamos la regla de diferencial de los backup full de mensual multiplicado por 3. Y luego, el tema de la compresión y duplicación. Nutanix comprime muy bien, ¿vale? Pero tampoco nos vengamos arriba con la compresión, porque desconocemos cómo va a afectar esa compresión a los datos del cliente a menos que los esté comprimiendo ya y podamos saber qué ratio se está consiguiendo. La duplicación, sobre todo, es importante cuando se le va a sacar mucho partido. Por ejemplo, escritorio virtual, ¿vale? O muchas máquinas clones de plantillas. Ahí la duplicación tiene sentido. En cargas de base de datos, por ejemplo, no tiene sentido. Entonces, aunque el Sizer nos permite configurar, va a aparecer por defecto en 30% de compresión y 0% de duplicación. Yo, a menos que tenga información adicional o sea una carga concreta tipo VDI, yo esto no lo toco, ¿vale? Incluso os deja bajar ese 30% por si queréis ser más agresivos, pero bueno, 30% lo da. Yo en mi clúster de producción está en más del 30%. Vale. Detalles sobre, bueno, si tenéis alguna consideración que queréis hacerme mientras, por eso digo que haré un workshop presencial. Me gustaría veros, si no vosotros, a compañeros vuestros. Porque aquí sí que quiero compartir este conocimiento con vosotros y que la comunicación sea muy bidireccional, ¿vale? Pistas sobre base de datos. Primero que tenemos que ver, cuando el cliente tiene una serie de bases de datos que quiere incluir en nuestro clúster de Nutanix, pues si las tiene virtualizadas ya o no. ¿No? Y si no las tiene virtualizadas, si las va a virtualizar o si las va a mantener en físico. La opción que le podemos dar con Nutanix, si las tiene en físico, es utilizar volumes, ¿vale? Los servicios de bloque y SCSI de Nutanix. Entonces podemos dimensionar por el espacio que va a utilizar. Es importante tener en cuenta el working set también en volumes. Contemos ese working set de esas máquinas físicas que se conectan desde fuera para que los datos utilizados de estos sistemas, de estas bases de datos, estén también en estado sólido y podemos utilizarlo, ¿vale? Contar ese almacenamiento y ese SSD adicional para dar cabida a bases de datos que no viven dentro del clúster de Nutanix, pero que su almacenamiento va a ser Nutanix, ¿vale? La recomendación es que tengamos por cada máquina virtual de base de datos una instancia de base de datos. Intentemos separarlo en instancias. Crítico que si las bases de datos productivas puedan caber en estado sólido. Dimensionemos correctamente. Hay una herramienta de Oracle, el Automatic Workload Repository, que bueno, requiere el pack de diagnósticos de Oracle, ¿vale? Que nos va a dar información bastante fiable del working set de sus bases de datos. Esto es bastante crítico. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues saber esto, aunque no vayamos a hacer nada desde el punto de vista de Nutanix. Sabéis que Nutanix, dentro de Acropolis hay embebida protección de datos, ¿vale? Snapshot calendarizados, replicación, todo esto está incluido dentro de las funciones que maneja esta CVM, ¿vale? Entonces, esto lo podemos, cuando se trata de una base de datos, lo suyo es que la alta disponibilidad se haga a nivel de aplicación, ¿vale? Va a ser mucho más fiable hacerlo a nivel de aplicación, ¿vale? Un Oracle RAC, un Always On, pero bueno, al final, pues ver cómo lo quiere hacer el cliente y tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar. IOPS, esta es la gran pregunta. Resulta que yo que vengo del mundo del storage tradicional y de compañías donde teníamos que hablar de IOPS día sí día también, pues desde que estoy vendiendo Nutanix casi nunca hablo de IOPS, solo cuando los escépticos me preguntan. Pero al final, entre los accesos solo a estado sólido, el data locality, los grandes tamaños de caché de CVMs, y esta capacidad de escalar
sin límites que tienen los sistemas WebScale, es que casi cualquier sistema, casi cualquier clúster de hiperconvergencia, y ya si nos vamos a Nutanix, mayor todavía, ¿no? Porque mayores niveles de menores latencia y mayores operaciones por segundo, va a superar siempre a una cabina tradicional, siempre. ¿Vale? Estamos hablando que te tienes que ir a cabinas de muy alta gama y también que sean scale out para poder acercarte a lo que puedes dar con sistemas de este tipo. ¿Vale? Las IOPS ya no son una discusión, ni aquí ni en el siguiente capítulo que vamos a ver, que es el de VDI, donde también las IOPS han sido nuestro caballo de batalla, pero ahora ya simplemente es cuántos usuarios me van a caber por nodo. ¿Vale? Ya no vamos a hablar de cuántos grupos RAID, cuánto el pool de storage para el bootstorm, esas conversaciones con la hiperconvergencia desaparecen. ¿Vale? Porque ya no son un problema. Ya no está ahí los cuellos de botella. ¿Vale? Más allá de esto, Nutanix tiene guías de best practice de configuración y dimensionamiento de pues, casi todas las bases de datos del mercado. ¿Vale? Así que una vez estéis aquí, si queréis ya hacer el trabajo pata negra, digamos, pues dentro del My Nutanix y del portal de partner encontraréis información sobre estas best practices muy interesantes. Vale, la parte de VDI, pues tenemos que definir el perfil de escritorio, el desktop profile. ¿Vale? Ahora veremos en el Sizer que nos da algunas opciones. ¿Vale? Pero básicamente pues vamos a poner cuánto disco, cuánta memoria, qué ratio de conversión de vCPU a CPU, depende de lo agresivo que sea este perfil. ¿Vale? Qué tipo de escritorio es, si es un persistente, ¿vale? Cada uno pues puede hacer lo que quiera dentro de su escritorio, si es no persistente y al final pues, los usuarios se cargan la plantilla y sus datos se guardan en el user data, pero no se hacen cambios dentro del escritorio. Al final, esto es un entorno muy apropiado para deduplicación, ¿vale? Sobre todo cuando utilizamos full clones. Es importante también la versión del sistema operativo, la versión de Office. Esto, luego en el Sizer veréis que hay que rellenar este tipo de cosas porque nos va a ampliar los requisitos que tiene. ¿Vale? Los datos de usuario podríamos almacenarlo dentro de Nutanix Files, si lo queremos hacer en SMB, o, bueno, pues podemos tratarlo de esa manera. VGPU, pues también tened en cuenta que podemos utilizar GPUs para este tipo de entornos y, bueno, pues simplemente pues que tengamos unos nodos que sean compatibles con GPUs. ¿Vale? Las IOPS, pues la misma pregunta de antes. Las IOPS ya no están en la conversación. ¿Vale? Estás en hiperconvergencia con estado sólido, estás dimensionando correctamente, pues el modelo que me dé el Sizer es el que te voy a poner. No hay que hablar de IOPS. Sí que queréis hablar, si queréis hablar de IOPS, tanto en la parte de bases de datos como en la parte de VDI, que sea solamente para demostrar al cliente, no para ganar puntos. ¿Vale? Es decir, bueno, pues sí, te puedo hablar de IOPS, pues mira, estas son las IOPS que puede dar mi sistema y además se incrementan de forma lineal según vas añadiendo nodos. Lo mismo, igual que antes teníamos guías de best practice, aquí tenemos arquitecturas de referencia, ¿vale? Que vamos a utilizar, documentación muy interesante sobre esto que podéis encontrar en My Nutanix. Por último, consideraciones generales. ¿Vale? Tenemos que considerar el factor de replicación. Recordad que el almacenamiento lo que hace es que cada escritura se replica de forma balanceada entre el resto de nodos. Es decir, una escritura se hace en el nodo local para mantener esa lectura de data locality y luego se hace sobre otro nodo. Eso sería en RF2. Si es RF3, vamos a hacer una doble replicación. Es decir, va a haber 3 copias de los datos distribuidas entre nodos. Para ir a RF3 tenemos que ir a 5 nodos. Recomendación que además el Sizer, entre comillas, te va a forzar a menos que tú lo cambies. Dimensionar en N+1. Vale, N+1 significa que podamos dar el 100% de los recursos que el cliente necesita, ¿vale? Es decir, su producción no se ve afectada con un nodo apagado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así si tiene que hacer un mantenimiento, si tiene que hacer un upgrade. Sí, porque la operación es one click, pero si hay que reiniciar un nodo, ¿eso cómo me va a afectar? Pues si has dimensionado en N+1, eso no te va a afectar.
¿vale? Sí que va a tener el cliente una verdadera experiencia de cloud, donde puedo hacer lo que quiera, que mi carga no se va a ver afectada, ¿vale? El hipervisor de Nutanix soporta CPUs de diferente generación en el mismo clúster. Otros hipervisores también, pero hay que hacer algún ajuste, ¿vale? Podemos mezclar, o sea, no podemos mezclar hardware de diferentes fabricantes. Esta es una regla que, sobre todo por contratos de soporte, pero de momento pues es lo que hay. Tenemos que evitar, si tenemos hardware de Supermicro, hardware de Fujitsu, lo que sea, hacer mezclas de hardware dentro del mismo clúster no está soportado. ¿Que lo queremos hacer y no queda más remedio? Pues tendrán que ser clústeres separados y lo que podemos hacer es poner Prisen Central o Prisen Pro para gestionar multicluster desde una sola consola, ¿vale? Después, 3 cositas con asterisco. Podemos mezclar configuraciones heterogéneas. Podemos poner nodos de all flash mezclados con híbridos, o podemos incluso poner nodos que no ejecutan máquinas virtuales, que solo añaden storage. La regla la tenéis abajo. La regla es mínimo 2 del mismo tipo. ¿Vale? Si yo tengo un nodo en all flash y 3 nodos rotacionales y se me cae el nodo de all flash, ese n+1 que he podido dimensionar no lo tengo en all flash. ¿Entendéis? Por eso es siempre la regla del 2. Yo necesito carga para un nodo all flash, pues compro 2. Para que siempre tenga ese n+1. Vale, pues esto es lo que os quería dar el tostón de teoría. Y ahora vamos a hacer rápidamente, no voy a extender mucho, ¿vale? Porque aquí sobre todo es que tengáis acceso en el MyNutanix, que hagáis vuestros propios ejercicios y si os quedan dudas, pues haremos más adelante ese workshop presencial y os invitaremos. Os voy a enseñar ese Sizer. Vale. Aquí tengo abierto un sizing, he puesto pues nodos de Nutanix de Supermicro, podemos elegir el hardware antes de entrar aquí y lo que vamos a hacer, veis aquí unas opciones, dice automático, es decir, él me va, según las reglas que tiene, va a darme la configuración mejor, homogéneo, es decir, él no va a intentar, bueno, lo va a hacer, ponerme el mismo tipo de nodos siempre, si yo le quito el homogéneo, esto lo puedo modificar. Si se lo quito, pues él intentará hacer un acercamiento a la solución que no obligue a que todos los nodos sean del mismo tipo. ¿Vale? Any cualquier tipo de nodo. Está hablando de all flash o de híbrido. Y estándar es con disponibilidad n+1 como mínimo. ¿Vale? Por aquí, bueno, podemos editar el escenario, que es por cambiar el hardware, el nombre, clonarlo. Hemos hecho un ejercicio, lo queremos guardar, pero queremos modificar en otro, pues lo clonamos, borrar, compartir. Podéis compartirme diseños, ¿vale? Por si queréis que revise cosas, lo que sea. Y podéis importar herramientas, pero importar la salida de una herramienta no está mal para hacer un primer ejercicio, pero a mí me gusta mucho más pues que pongáis en práctica lo que os he contado hoy, que lo analicéis vosotros, que veáis esos casos especiales, que a lo mejor pues vais a aplicar un 4:1 a todo, pero estas 2 máquinas vamos a hacerle un 1:1 porque son muy críticas, etcétera, ¿vale? Por otro lado, aquí pues esto va a generar un documentito interesante que incluso le podéis enviar a un cliente que os va a ver la información que le dais, que os da aquí y además os va a dar información de licencias, información de soporte, ¿vale? Bueno, pues esto es para añadir esa información, ¿vale? Lo podéis modificar, ¿no? Pues en vez de la Pro quiero la Ultimate y todo lo que sea, ¿vale? Y aquí pues podéis añadir workload. Como no tenemos ninguna workload añadida, pues el botón nos aparece aquí en grande. Vamos a añadir un workload. Vale, aquí tenéis tipos de workload. Vamos a abrir un momento la VDI para verla, pero luego vamos a hacer un raw input, que es la que vamos a hacer normalmente cuando tengamos estos datos de los RV-Tools, ¿vale? Entonces, yo me voy a VDI, digo, pues venga, VDI. Next. Entonces, eliges el tipo de broker, ¿vale? El tipo de solución de VDI que vas a poner y eliges
Sistema operativo, lo que os he dicho, sistema operativo, todo esto nos va a afectar. Un segundo que no. Que con lo de la web no veo bien las barras de desplazamiento. Vale, nos va a afectar a la cantidad de memoria, cantidad de CPUs y demás, ¿vale? Si os fijáis, aquí hay unos profiles cargados y podemos cargar nuestro propio perfil si queremos hacerlo manual, ¿vale? Por ejemplo, Power User. Y dice, pues esto va a utilizar un 8:1 de conversión y le va a poner 2 VCPUs, se estiman estos megahercios, esta RAM, tal. Vale, a partir de ahí, ¿cuántos Power User? Pues yo qué sé, 50. Por cada tipo de perfil, pues añadiremos, o sea, que este en vez de VDI, pues tenemos que haberlo llamado Power Users, ¿vale? Etcétera, bueno. Le ponemos qué es lo que, cómo vamos a aprovisionar esto, todo eso nos lo va a tener en cuenta. Si va a hacer falta poner una GPU, si queremos RF2 o RF3, si queremos aplicar duplicación, compresión, ¿vale? Porcentaje de ahorro estimado. Ya os digo, el 30.0 es el que viene perfecto y no está nada mal. Si queremos que esta carga se ejecute solo en flash o esté en híbrido, ¿vale? Si queremos deshabilitar, el tema de erasure coding no lo he contado, pero bueno, podemos hacer erasure coding en lugar de RF2 y RF3, ¿vale? De los datos fríos. Y esto, pues, el tema es que necesitamos más nodos, ¿vale? Para poner esto en marcha. Bueno, pues podemos incluso, si le damos aquí a Yes en Data Protection, podemos poner datos para que nos cuente también el espacio que nos tiene que reservar para estos snapshots que va a sacar, ¿vale? Pues en principio, esta la voy a cancelar y os vamos a hacer una de servers. En raw input, ¿vale? Y aquí podemos elegir dimensionar por gigahercios, si tenemos la suerte de tener una herramienta que nos dice, pues tu pico son 60 gigahercios, pues ya está. Si no, pues nos iremos a especificar el ratio, por ejemplo, 4:1, y hemos hecho la suma de las CPUs que gasta mi entorno y son 40. ¿Vale? La RAM, pues van a ser 350. Tened en cuenta que a esto se va a sumar los gigas de RAM que estime el sistema que va a necesitar para las CVMs en cada nodo. ¿Vale? Con nuestra regla, pues si es el ejemplo de antes, que tenía 14 teras o 12 teras, me parece que era, y lo que fuera, ¿no? Le ponemos los teras que queremos aprovisionar, por ejemplo, 20, y vamos a ponerle 4 de flash, por ejemplo, ¿vale? Lo que nos haya salido con nuestra regla de working set. RF2, etcétera, híbrido, compresión, esto si os fijáis es lo mismo. Podemos incluso dimensionar varios clústeres, ¿vale? Podemos indicarle que esa carga la ponga en un clúster nuevo o especificarle el clúster que hacemos. Como solo tenemos un clúster, esto solo es una carga, pues lo vamos a hacer así. Vale, vamos a salvar esto automáticamente. Nos va a dar ya información, ¿vale? Dice, pues mira, te voy a poner estos nodos que son de una CPU. Estos nodos son de una CPU porque le he puesto unos requisitos de CPU muy bajos. 5 nodos y aquí va a estar el uso que vamos a tener del sistema. Y os fijáis que debajo pone la disponibilidad, N+1, 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 N+2. De estado sólido vamos sobrados. Por al final tenemos muchos nodos con discos de estado sólido grandes. ¿Vale? Aquí tenéis la información de cómo son estos nodos. Nodos híbridos, con un procesador, bueno, con 2 discos de tal. Cada uno de los modelos va a tener unas reglas de configuración, ¿vale? Estos nodos, por ejemplo, requieren 2 discos de estado sólido. Entonces, al final nos sobra mucho estado sólido con esta configuración. Esto podemos luego modificar, ¿vale? Y cambiar las reglas automáticas. Podemos decir, pues los nodos de un procesador no me los tengas en cuenta, o no me vayas a tal, o házmelo conservativo, N+2, o ponme solo el flash, lo que quieras. Súbeme los umbrales de que se pongan en rojo las configuraciones. O directamente nos podemos ir a manual. ¿Vale? Nos podemos ir aquí a Add Model y elegir nosotros el modelo que queramos y configurarlo. Configurarlo, pues esta RAM, no sé qué. Y a partir de ahí, lo que hayamos configurado, lo que vamos a tener es esta vista. ¿Vale? Que además esto en el documento, cuando hagamos
exportemos este documento aquí, en el Download Bomb, nos va a dar los componentes que son y nos va a hacer un documentito en PDF con estas gráficas. ¿Vale? Que esto está muy bien para que el cliente vea pues, que hemos tenido en cuenta su carga, cómo la hemos estudiado y cómo se quedan los recursos en su sistema de cara al crecimiento y a la disponibilidad. Además, aquí tenemos el total de cores, máquinas, RAM, todo lo que están proporcionando los nodos. Y aquí vemos, pues mira, en estado sólido, esto es interesante que lo entendáis, ¿vale? Esta parte de aquí abajo. Por ejemplo, nos vamos a estado sólido. Dice Physical Raw 17, efectivo 16, ¿vale? Después, con la compresión que le hemos dicho en nuestra workload, nos ahorramos 240, pero gastamos por replication factor 4. Le hemos dicho que teníamos 4 de estado sólido, pues otros 4 que se gastan por replication factor. Aquí están los 4 del workload y aquí los 4 de la replicación. Para la CVM, para la caché, para el tiering, ¡pam! 4,55. Lo que nos queda en RF2, 4,27. Y en RF3, si lo configuramos en RF3, 2,85. ¿Vale? Porcentaje de uso, 48%. ¿Vale? Esto también aparece en el documento, ¿vale? Es un poco para que lo veáis. Entonces, y esto lo vamos a tener de todo lo que tengamos, ¿vale? Si os fijáis, la CVM nos va a afectar también a la RAM, nos va a afectar también a la CPU. Es decir, que vamos a tener, o sea, es un dato que aunque no lo haya contado en el sizing, cómo se dimensionan, hay una página de cómo dimensionar estas CVMs, pero es muy automático y al final el sizer nos lo va a hacer ese trabajo por nosotros, por eso no he explicado nada. Vale, pues hasta aquí es lo que os quería contar. Ya sabéis, si queréis ir más adelante, pues permanecer en sintonía, porque yo creo que en un mes o 2 meses haremos una sesión presencial mucho más avanzada, 2-3 horitas, ejercicios prácticos y, por supuesto, pues para que todos un poco compartamos nuestro conocimiento. El procesador, me hace una pregunta. El procesador al final, lo que me saca normalmente sí, al final son los de un solo procesador. Yo creo que lo podrías cambiar si te vas a manual, ¿vale? Podrías coger lo que tienes y cambiarlo. Yo te diría, a ver, lo dices porque no te gusta el 81%, ¿no? El 81% al final ten en cuenta que son 5 nodos, ¿vale? Es decir, que con un nodo menos no estaríamos por encima del 95%. Esto lo podemos comprobar aquí. Manual, editar y le quito un nodo directamente, fuera. ¿Vale? Te dice, alerta, estás en N+0. Veis que se ha quitado todos los tags que había aquí de automático, balanceado, no sé qué, porque lo hemos hecho en manual. Pero sí, estamos en N+0, pero fíjate, en CPU no estamos por encima del umbral, es decir, no había un problema de CPU. Él te coge la menor CPU posible del modelo que ha elegido que cumpla dentro del umbral. ¿Vale? Yo normalmente no los cambio. Pero bueno, podríamos cambiarlo. Podríamos venir aquí, editar, decir 5 nodos para que se quede como estaba y ahora decirle, pero además quiero el de 12 cores. ¿Vale? Dices, porque, no sé, porque el cliente, porque ya sabemos cómo son los clientes, ¿no? A veces dicen, jo, es que 8 cores es lo que tenía antes, quiero más. Bueno, pues te pongo más. He hecho algo mal ahí, no lo he guardado. Pero sí, podemos venirnos aquí, editar, dejamos los nodos que había antes y el de 12 cores.
pero fijaos, se me queda el 50% de uso, ¿vale? N+2 y casi N+3. Así que, bueno, tened en cuenta esto. El tema del N+2, ¿vale? Si no tenemos RF3, en realidad no tenemos N+2, 100%. Es decir, podríamos soportar, por CPU podríamos soportar 2 nodos caídos, pero como solo tenemos doble copia de los datos, si no se han terminado de reconstruir esos datos, ¿vale? No podemos soportar un nodo adicional caído. Sin embargo, si sí se han reconstruido esos datos, sí podríamos soportar otra contingencia más, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis dudas, dejo esto abierto un par de minutos para que me las pongáis aquí y o bien os las respondo por mail o me mandáis mails o lo que sea. Os voy a dejar mi correo electrónico en el chat para lo que necesitéis. Ahí lo tenéis. La presentación se está grabando, ¿vale? Os enviaremos la grabación, ¿vale? Muy bien. Venga, nos vemos en la próxima, chicos. Que tengáis buen fin de semana.